Ya, hoy día vamos a terminar de ver todas las fases de la farmacocinética y bueno, antes de empezar, como siempre, vamos a hacer un pequeño resumen de la clase pasada, de las cosas más relevantes que conversamos, ¿ya? Y hablábamos de los factores que influyen en la liberación del medicamento, o sea, más que nada la liberación en la absorción del medicamento. Ya, entre ellos hablábamos del transporte pasivo y el transporte especializado. También hablamos de la solubilidad de los fármacos. ¿En cuántas categorías se clasificaba la solubilidad del fármaco? En dos, ¿Cuáles son? los liposolubles y ¿Ya? los hidrosolubles. Exacto. Hablamos que la membrana de las células tenían ciertas características y eran más afines a algunas sustancias. Al igual que los fármacos, también son más afines a ciertos tipos de proteínas. Y ahí encontramos los liposolubles y los hidrosolubles. ¿Ya? También hablamos de que otro factor que influye en la absorción del medicamento es el tamaño de la molécula. O sea, mientras más pequeña sea la molécula, mayor va a ser la absorción. Inversamente, si la molécula es más grande, va a ser más difícil o más dificultosa el proceso de absorción. También hablamos de los factores que influyen en la distribución del medicamento. Y ahí uno de los principales factores que influyen es la calidad de la circulación sanguínea. ¿Ya? Y para que ocurra la distribución de un fármaco, tiene que ocurrir tres pasos básicamente. El primero de ellos es la unión del fármaco a las proteínas. ¿Ya? ¿Qué pasaba en esa fase cuando un fármaco se une a una proteína? Se Hablamos, transforma, sí, se transforma en un fármaco inactivo. exacto, ¿cierto? Y eso va a Sí. depender del fármaco. Hablábamos de dos ejemplos, uno que era la penicilina y el otro el ibuprofeno. ¿Ya? Cuando hay mucha afinidad con la proteína, ¿cierto? Hablamos del ibuprofeno, por ejemplo, que tenía un 90% de afinidad y solamente un 10% quedaba libre. ¿Ya? Y eso es lo que va a actuar, solamente ese 10% y el otro 90% es inactivo. ¿Ya? También hablamos de la distribución del medicamento a los órganos, ¿cierto? Mientras más grande el órgano al cual tiene que llegar el medicamento, mayor va a ser la distribución. ¿En qué órgano se produce la mayor o qué órgano tiene la mayor superficie y facilita la distribución del fármaco? El duodeno. El duodeno, ¿cierto? El intestino delgado. Ya, esa era la segunda etapa. Después hablamos de la tercera etapa que puede o no suceder, que ocurre con ciertas sustancias. Y ahí hablamos del depósito del fármaco en algunos órganos. Principalmente hablamos de la dioxina que se deposita en el corazón, ¿cierto? Los metales pesados. ¿Y qué otra sustancia había que se deposita fácilmente en los órganos? La glicoproteína. No, otro tipo de sustancia, medicamento. Hablamos de la tetraciclina. Principalmente hablamos de A la esos teja. tres, de la dioxina, la tetraciclina y los metales pesados. Ya, entonces vamos, voy a compartir pantalla. Ya.
Como dijimos anteriormente, el flujo sanguíneo es un factor que influye mucho, ¿cierto?, en cómo se va a distribuir este medicamento. ¿Ya? Mientras mayor sea el flujo, mayor será la cantidad del medicamento que llegará en un menor tiempo. Ya conversamos igual de algunas situaciones en las cuales el flujo sanguíneo, ¿cierto?, se ve alterado. ¿Cuál de ellas mencionamos durante la clase? A ver si recuerdan alguna. Gracias. Hemorragia, ¿ya? Hemorragia. Ataque al corazón. Cuando hay un trombo obstruyendo, ¿cierto?, nuestras paredes arteriales, ya también se ve interrumpido el flujo sanguíneo. O sea, el flujo sanguíneo es un factor fundamental en la distribución del fármaco. Cuando este es menor, ¿cierto?, llega menor cantidad de sangre a los tejidos. Entonces, la cantidad de medicamento que logrará llegar va a ser en una menor cantidad. O sea, se va a demorar más y la cantidad tal vez va a ser menor. Para explicar cómo afecta la unión a proteínas plasmáticas a la distribución, debemos recordar lo que mencionamos anteriormente, que una proteína más un fármaco es igual a un fármaco inactivo. Y por el contrario, el fármaco libre es igual a un fármaco activo. Entonces existe la posibilidad de que el fármaco llegue a unirse a muchas proteínas, que en este caso la distribución se haga imposible, porque no hay fármacos activos o fármacos libres, pero aquí hay una regla muy importante y es que esto solamente tiene importancia clínica solo para medicamentos que se unen en más del 80%. Por ejemplo, el ibuprofeno. Claro, ya ahí el ibuprofeno se une en un 90%, ya, y solamente queda un 10% libre. La solubilidad del fármaco es lo que explicamos al principio, que puede haber fármacos liposolubles e hidrosolubles. Si son fármacos liposolubles, tienen mayor capacidad para ser distribuidos, pero si son fármacos hidrosolubles, tienen una menor capacidad, pero siempre y cuando sean de alto peso molecular o de bajo peso molecular, ya que los de bajo peso molecular tienen mayor posibilidad de ser distribuidos de forma normal. Ya, aquí todo tiene que ver igual con el tipo de molécula, ¿cierto?, el tamaño y su peso. Finalmente, el volumen de distribución es un concepto muy importante dentro de la distribución, pero que no se llega a comprender con facilidad. Se define como el espacio corporal en apariencia disponible para contener un medicamento. Para obtener este volumen de distribución lo hacemos a partir de una fórmula. Volumen de distribución es igual a la cantidad del fármaco en el cuerpo partido por la concentración plasmática. Ya para esto vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos un paciente que está deshidratado, ¿ya?, en el cual los compartimentos de agua se tienen que encontrar bastante disminuidos debido a la deshidratación. Por lo tanto, en este caso, habría una disminución del volumen circulante. Yo les voy a mostrar un dibujo acá. ¿Qué pasa en la deshidratación? ¿Cierto? Hay pérdida de agua desde el líquido extracelular, ¿ya? La presión osmótica en el líquido extracelular se reduce. ¿Qué es lo que provoca esto? Que las células, estas que están de amarillo, también pierden agua y se encogen.
¿Qué va a pasar en este caso con el medicamento cuando hay una deshidratación? ¿Cómo va a ser la concentración? ¿Mayor o menor si hay Mayor, menos? Exacto. ¿Por qué? Porque hay menos agua, ¿cierto? sí. Caso contrario, ¿qué pasa cuando hay exceso de volumen? Cuando una persona tiene edema. Ya. ¿Qué pasa en Menor ese cantidad, caso? Menor menor cantidad de qué. concentración Hay menor concentración del fármaco. ¿Por qué? de fármaco. ¿Por qué? Porque una alta, ¿cómo se llama? Cuando tienen edema y están demasiado hinchados, hay un exceso de, ay, la tengo la palabra, pero no sé cómo explicarla. Exceso de líquido. Exceso de Exceso de líquido, líquido, ¿cierto? Exacto. Entonces la concentración plasmática del medicamento va a ser en ese caso menor, porque hay mucho líquido. Al revés ya. de lo que pasa en la deshidratación. Con la deshidratación la persona se acenería. ¿Cómo? Supongo que una persona que no consuma tanto líquido y se ¿Ya? deshidrata, le provoca herida en en las piernas como que se le rompen los vasos sanguíneos, ¿o no? No tanto así. No es una causa directa de alguna lesión la deshidratación, a no Ya, ser que tenga porque, otras patologías. porque yo vi un paciente que tenía, no era bueno para tomar agua y tenía heridas, se le hicieron unas heridas en las piernas, a lo mejor Pero eso, no el problema sería eso, no está relacionado netamente con la deshidratación. Tiene que ser otra ¿no? patología de base. Úlcera varicosa, Ya, pero eso no está relacionado con la deshidratación. Hay un problema del flujo sanguíneo, de las paredes de los vasos ah, sanguíneos. No está relacionado con la deshidratación. ya, ¿Ya? ya, eso, sí. ¿Qué es lo que pasa entonces en la deshidratación? ¿Cierto? No hay una buena distribución del fármaco, por lo tanto, también hay una elevación de la concentración plasmática del medicamento. O sea, como hay menos agua, va a haber una mayor concentración plasmática del medicamento. Y al revés, en un caso de un paciente que está edematizado, hay un exceso de líquido, ¿cierto? Por lo tanto, el volumen de distribución se encontrará elevado. Y si este volumen se encuentra elevado, las concentraciones plasmáticas se encontrarán disminuidas. O sea, va a haber mucha agua para poco fármaco. Sí. Entonces, es a esto lo que se refiere el volumen de distribución. Es decir, dónde será distribuido el fármaco, en qué espacio será distribuido, y esto depende de la cantidad de líquido que tenga cada paciente. Y esto es para ver qué concentraciones plasmáticas habrá del medicamento. Pues obviamente tenemos que tomar en cuenta esto para ver la cantidad de fármaco específica que le daremos a cierto paciente. ¿Ya? Pero obviamente esto ya prediseñado en cada fármaco para cada paciente. O sea, esa indicación finalmente la determina el médico, ¿ya? No nosotros. Ahora vamos a hablamos de la distribución y todos los factores que influían. Ahora vamos a hablar de el metabolismo, ¿ya? El metabolismo, que es otra fase de la farmacocinética, se define como el conjunto de procesos enzimáticos por los cuales un fármaco sufre diferentes biotransformaciones que originan la formación de metabolitos activos o inactivos de mayor solubilidad para favorecer su eliminación del organismo. ¿Qué son las enzimas? Porque acá habla de procesos enzimáticos.
¿Qué serán las enzimas? ¿Han escuchado hablar de las enzimas o no? Sí. Creo que eran las proteínas, o por decirlo así, si no me equivoco. Mm, sí, No. son parecidas a una proteína, pero no son proteínas como tal. Ya, las enzimas son como degradadores, ya, o que transforman sustancias. Ya, en este caso, ¿en qué órgano se produce el metabolismo? O sea, la mayor parte del metabolismo, Y en los pulmones, ¿ya? y el riñón, y el riñón, Mm, ¿En qué órgano principal? Esos son como secundarios A nivel hepático, a nivel hepático. Ahí es donde se produce eh, en sí la mayor cantidad de procesos enzimáticos, ¿ya? ¿Y para qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto? Para que el medicamento también pueda ser eliminado, ¿ya? Y no se acumule en los tejidos. El proceso de metabolización que sufre, en este caso el fármaco, ocurre generalmente a nivel hepático, como también puede ocurrir a nivel de otros órganos, ¿ya? El metabolismo sufre dos cambios, que son principalmente cambios de activación y cambios de inactivación. El proceso de activación se da cuando el fármaco original ingresa en forma de profármaco, es decir, que ingresa de forma inactiva y requiere ser metabolizado para posteriormente activarse. O sea, primero tiene que haber un proceso de transformación en el hígado para que éste pueda ser utilizado, ¿ya? O activarse. El proceso de inactivación ocurre cuando el fármaco original ingresa de forma activa y este debe metabolizarse para adquirir la forma de un metabolito. El metabolito se refiere a todo fármaco que ha sido metabolizado, ¿ya? Y de esta forma es más fácil que sea eliminado. El proceso del metabolismo, como se mencionó antes, no ocurre solamente en un tejido. Puede ocurrir a nivel de los riñones, a nivel del sistema digestivo, también a nivel de la piel, los pulmones e incluso el plasma sanguíneo. Incluso también se puede metabolizar ciertos medicamentos a nivel del cerebro. Pero el más importante de todo es a nivel hepático, ¿ya? Es por eso que es donde haremos mayor énfasis en nivel hepático, porque el hígado es como de gran biotransformador, ¿cierto? De la mayoría de todos los medicamentos, de gran parte podría decirse. y en los intestinos, profesora, también. En el intestino también, sistema digestivo, Sí, la porque piel, mi pulmones, hijo carece de una enzima en los intestinos. ya. Entonces, también hay otros órganos que influyen en el metabolismo, pero el más importante es el hígado. Por eso vamos a hablar mucho de lo que ocurre dentro del hígado, en la fase de metabolismo. A nivel hepático, el metabolismo ocurre a partir de dos fases, fase 1 y fase 2. Ya en la fase 1 corresponde a reacciones no sintéticas. Estas son las reacciones químicas que intervienen y conducen a la inactivación o a la activación de la droga. Ya primero hay una fase, ¿cierto?, en que
el hígado decide si la activa o la inactiva, ¿ya? En cambio, en la fase 2 corresponde a reacciones sintéticas y son las reacciones químicas que intervienen al llevar, por lo regular, solamente a la inactivación de la droga. O sea, en la fase 1 se puede activar o no activar, ¿cierto? Pero en la fase 2 es solamente inactivación de la droga o el medicamento, ¿ya? ¿Y cómo se logra esto? Se logra la fase 1, ¿ya? Logra la inactivación de la droga a partir de diferentes grupos de enzimas, pero el principal es el citocromo, ¿ya? Que los citocromos son proteínas encargadas del transporte de energía química, ¿ya? Entonces, esta enzima llamada citocromo es la que interviene en la fase de inactivación de la droga, ¿ya? El principal de ellos es el citocromo P450. Ya hay muchos más, el 1A2, el 12-9, ¿ya? Y el CIP3A4, ¿ya? Los que participan en el 50% del metabolismo de diferentes fármacos. O sea, esa familia de citocromos son los que más participan en la síntesis, ¿cierto?, del medicamento. En la mayor parte de los medicamentos que son terapéuticos. Para entrar en detalle, dentro de la fase 1 participan algunas reacciones químicas que son 3. La reacción de oxidación, reducción y la hidrólisis. ¿Ya? La oxidación, ¿conocen ese tipo de reacción? ¿La han visto alguna vez? Porque es súper simple de uno la puede ver a diario. En los alimentos, ¿En qué tipo de alimento? la manzana. En una manzana, ¿cierto? Por ejemplo, ahí podemos ver la reacción de oxidación. ¿Y en qué consiste? Se refiere a la adición de oxígeno, ¿ya? Por ejemplo, cuando nosotros dejamos una fruta expuesta, sobre todo la manzana, expuesta al ambiente, ¿cierto? La partimos y dejamos la parte interna expuesta, le agregamos más oxígeno, queda expuesta. Entonces ahí, ¿qué es lo que pasa con la manzana? Se oxida. Se oxida, cambia de color, hay una pérdida de hidrógeno. Los tipos de compuestos que participan principalmente son los alcoholes y los aldehídos. Ya la manzana contiene un tipo de alcohol, ¿cierto? Natural, que una vez que ustedes le adicionan más oxígeno se oxida y por eso cambia de color y de sabor. Esa es la oxidación. La reducción, que es otra fase, la definimos como la pérdida de oxígeno, al revés, ¿ya? O adición de hidrógeno, que viene siendo todo lo contrario a la oxidación. Los compuestos que participan aquí son principalmente los aldehídos, los ésteres y las cetonas, ¿ya? Y por último, tenemos la hidrólisis, que se define como la descomposición de una sustancia por intermedio del agua. O sea, acá hay una reacción, ¿cierto?, en la cual interviene el agua. Los compuestos que pueden participar en esta reacción son los ésteres y principalmente los glucósidos, todo lo que contiene azúcar. ¿Ya? Disculpe, profesora, ¿qué son los ésteres? ¿Cómo? Los ésteres. Ésteres. ¿Mm? Sí, ésteres. ¿Qué son? Son algunos compuestos que derivan del petróleo. ¿Ya? Esos son los ésteres. Ya, gracias.
generalmente se utilizan como para estos aerosoles. Esos son los ésteres, ¿ya? Como los aerosoles con aroma a manzana, por ejemplo, Ah, a entiendo. pino. Esos son los ésteres. Ya. Gracias. En la fase 2, la reacción química que forma parte es principalmente la conjugación. Esta la definimos como la combinación de una droga con otras sustancias formadas en el organismo. En este caso, podemos mencionar la conjugación con ácido glucocorónico, la acetilación o incluso la síntesis de sulfato. Todas las reacciones pertenecen a la familia de la conjugación. O sea, en resumen, en el hígado ocurren muchas reacciones químicas en las cuales intervienen ciertos tipos de enzimas, ¿cierto? Que van a alterar la estructura en sí del fármaco, ¿ya? Algunos van a activar y otros lo van a inactivar, ¿ya? El fármaco se tiene que transformar en metabolito, ¿ya? Una vez que está transformado en metabolito, ¿cierto? Pasa a la excreción renal. Recordemos que no solamente existe la excreción renal, sino que hay otros órganos que también excretan medicamentos. Pero o sea, el órgano que mayor se encarga, ¿cierto? Está encargado de esta función de excreción en sí es el sistema renal, ¿cierto? Que es a través de la orina. Como se mencionó en un principio, todo esto ocurre a nivel hepático, es decir, dentro del hígado. Pero ¿a qué nivel específicamente? Directamente a nivel del retículo endoplasmático liso. Ya el retículo endoplasmático liso es una estructura interna de la célula. ¿Ya? Aquí participan diferentes tipos de enzimas para cada proceso de reacción química. ¿Ya? O sea, esta reacción química ocurre dentro de la célula que conforman el hígado. Ya los famosos hepatocitos son la unidad estructural y funcional del hígado. Ya este tipo de célula es es la que interviene, ¿cierto?, en este proceso de metabolización. Uno de los órganos que están dentro de la célula, encargado de este proceso, es el plasmático liso. Hay diferentes tipos de enzimas para cada proceso de reacción química. Para la oxidación, participa mayormente las oxidasas. Así se llama la enzima. ¿Quién levantó la mano? Yo, profesora Fernanda Carvajal, le quería comentar de que estaré solamente hasta las 8 por motivos de trabajo. Ya. ¿Ya? Deme un minuto. Ok. Fernanda. Fernanda Carvajal. Ok. Eso, muchas gracias. Ya. Para la Profe, oxidación, disculpe, sí. ¿sabe qué? Tiene el audio bien malo, la verdad es que se escucha muy mal. No sé qué pasó. Es como que sube, baja, viene, se va, de repente como que se escucha como radio. Como radio. No estoy con audífono. Sí, Incluso
apagué la cámara porque me parece que es la señal de internet. Si enciendo la cámara, puede que se escuche peor. Por eso preferí mantenerla apagada. ¿De ahora cómo se escucha? Cortado. Profesora, buenas tardes. Yo escucho bien. Ya. No sé si esto le pasa lo mismo, pero yo escucho bien. Yo igual, escucho yo igual lo escucho bien a todos. Entonces no Sí, yo sé. también, profesora, la escucho bien. Ya. La Entonces a escucho lo mejor es la señal de la compañera. Yo la escucho perfecto. Ya. Voy a continuar. Yo la escucho muy bien y eso que voy en la micro. Y eso que va en movimiento. Ya. Entonces, compañera, a lo mejor es su audio que tiene problemas. De la persona que no. Ya. Yo, Para profe, la- pero la verdad es que estoy con excelente señal de internet, entonces por eso preguntaba si era usted. No, yo acabo de revisar igual. Tengo buenas, tengo toda la No, pero intensidad. ahora comenzó a sonar mejor, pero recién estaba muy raro. Ya. Entonces dijimos que para la oxidación participan mayormente las oxidasas. Profe, hay un micrófono abierto que no es Sí, pero usted. Ah, ¿aló? ¿Alguien me estaba hablando? No sé quién era la persona que me estaba hablando. Yo, María. profe, creo que hablé, Ya, pero era por los micrófonos, pero ya se callaron. Gracias. ya. Entonces las oxidasas son las enzimas que catalizan las oxidaciones. Para la reducción participan otras enzimas que se llaman reductasas, que como su nombre lo dice, son las que reducen compuestos de ésteres nítricos. Y para la hidrólisis participan principalmente las esterasas, que provocan hidrólisis de los ésteres. Y finalmente, para la conjugación participan la glucocoroniltransferasa. Uy, qué complicado el nombre. Glucocoroniltransferasa. Ya entonces ahí encontramos en estas reacciones químicas que hay muchas enzimas específicas para cada tipo de reacción química. ¿Ya? Dentro del proceso de metabolismo hay diferentes factores que pueden influir sobre la biotransformación. Entre esos factores tenemos a la inducción enzimática, la edad, la inhibición enzimática y el sexo o incluso el factor genético. Entonces también encontramos que va a depender de las características de cada persona, ¿ya? ¿Cómo van a actuar esas enzimas? Por eso hablamos de que los medicamentos no en todas las personas tienen tal vez el mismo efecto, ¿ya? En algunos produce reacciones secundarias tal vez, en otras personas no. La inducción enzimática se refiere a la exposición a diferentes fármacos, es decir, una exposición prolongada a diferentes fármacos terapéuticos en un paciente que puede llegar a provocar un aumento de la actividad de las enzimas. O sea, cuando una persona lleva mucho tiempo consumiendo un determinado tipo de fármaco, estamos exponiendo esa enzima a trabajar constantemente sobre ese fármaco, lo que puede ver aumentada la actividad de esa enzima. Este aumento puede provocar
un aumento en la tasa de biotransformación o metabolismo. Y este aumento de metabolismo de los fármacos puede provocar una disminución de una actividad del fármaco. Ya eso pasa cuando algunas personas llevan muchos años consumiendo un determinado fármaco y llega un momento en que el cuerpo o las enzimas se acostumbran a metabolizar ese fármaco, ¿cierto? Y ya no tiene efecto en la persona. Ahí entonces es donde hay que hacer cambio del fármaco o aumentar las dosis. ¿Ya? Porque las enzimas se acostumbran y reconocen fácilmente ese fármaco, lo que lleva a una disminución de la actividad. Lo contrario pasa en la inhibición enzimática, y es que si hay una exposición prolongada a fármacos o a un aumento de la exposición a este fármaco, puede provocar en este una disminución de la actividad enzimática. Todo lo contrario que ocurre si hay una disminución de la actividad de las enzimas. ¿Se fue, profesora? Alguien está interviniendo en la presentación. Está rayando la presentación. Nadia González. Sí, profe, lo siento, no sabía que se podía modificar. Estaba viendo la pantalla porque le estaba hablando, porque sí se escucha mal, se escucha súper mal. Y si está sin audífono, es tal vez por eso que se escuche tan mal. Es que estoy con audífonos. O ya, es que tal vez la compañera sí tenía razón, tiene un sonido muy extraño. Disculpe, profe, voy a sacar el dibujo del tiro. Sí, estoy con audífonos. ¿Se escucha? Ahora sí, profesora, yo pensé que era yo y me salí de la reunión, volví a entrar porque pensé que era yo, pero se le escucha de repente mal. A ver, voy a ver qué pasa. Profesora, no es que se le escuche mal, sino que a veces el tono es como que el micrófono estuviera con volumen alto y después con volumen bajo. Eso es lo que le está ocurriendo. Mm, eh, a ver, lo voy a intentar ahora sin audífono. Sí. A ver si se escucha mejor. A ver, ahora cómo escuchan. ¿Se escucha como muy entrecortado? Profe, la verdad que lo escucha Yo mal. peor. Lo escucho Pero también se cortado, escuchaba muy mal profesora. antes, porque yo hasta no entendía palabras, se cortaba el audio. ¿Se logra escuchar ahora o no? Yo Tal escucho vez que bien. se acerque más al computador o algo para que el audio tenga mejor dirección o algo así, profe. Porque de verdad se le va mucho. A ver, denme un minuto. Voy a tratar de hacer unos ajustes. Me voy a cambiar de lugar dentro de la casa. A ver si se escucha mejor. Gracias, profe.
Ya me cambié de ubicación. ¿Se escucha mejor? Sí, sí, maestra, se escucha mejor. Sí, Sí, profe, por favor. Ya, ok. Ya continuemos entonces. Cualquier cosa me avisan. Si no, voy a tener que mover a otra pieza. Entonces estábamos hablando de la inhibición enzimática. Ya cuando hay una exposición prolongada al fármaco o un aumento de la exposición al fármaco puede provocar en este una disminución de la actividad enzimática. Todo lo contrario que ocurre si hay una disminución de la actividad de las enzimas, que en este caso va a provocar un aumento de los niveles del fármaco, pues no están siendo metabolizados por las enzimas. Por lo tanto, los fármacos aumentan sus niveles y por lo tanto también aumenta la actividad farmacológica. Ya, o sea, acá va a depender del tipo de enzima, el tipo de fármaco y la cantidad de fármaco que se administre. Ya, eh, la- igual hay que entender que no es solamente la enzima la que influye, sino también participa el aspecto genético de cada persona. Ya, el sexo, la edad, también van a influir en estos procesos de inhibición, ¿cierto? O inducción enzimática. Por ejemplo, ¿qué pasará con los adultos mayores? ¿Qué es más frecuente, la inducción o la inhibición enzimática? ¿Qué creen La ustedes? inhibición. Yo La creo que la inhibición, inhibición, ¿cierto? Porque también hay un desgaste, ¿cierto? Hay eh, a nivel del organismo, enferme- ¿cierto? enfer- tienen Sí, enfermedades de base, también tiene tienen que ver eso mayor, que tenga sí, también influye en todas las tienen, pa- patologías de base, ya, tienen patologías crónicas. sí. Y también son El polifarmacia, Alzheimer, pues. y el Alzheimer les perjudica algo a las personas mayores. Por supuesto, a nivel cerebral, sí. Se ven todas las funciones afectadas y la persona se va deteriorando hasta que finalmente no es solamente la pérdida de memoria y el reconocimiento, sino que la persona en el Alzheimer hay un daño cerebral eh, tan La demencia grande. senil también perjudica la demencia mm, senil de ellos. sí, O, pero no tanto como el Alzheimer, porque el Alzheimer ya. llega a un punto en que la persona se olvida hasta de comer, se olvida hasta del proceso de emoción. Sí, porque yo cuido a un paciente que tiene Alzheimer y se le olvida. Yo lo puedo bañar y él no recuerda eso. No, eso no es solamente, sino que la persona finalmente se le olvida hasta comer, respirar con el Sí, tiempo, el Alzheimer más deteriorado. ¿Ya? sí. Otro factor que puede influir Ahora, en la biotransformación, usted sabe que no me quedó clara la inhibición enzimática. que la inhibición enzimática cuando hay una exposición prolongada en el tiempo con un determinado fármaco, ¿cierto? Va a aumentar la exposición al fármaco. Este a la vez puede provocar que la actividad enzimática disminuya o simplemente no funcione. En- Y eso va a provocar que aumente el nivel de fármaco, ¿ya? Porque el fármaco va a estar ahí dando vueltas, ¿cierto? Circulando y no va a ser metabolizado por la enzima. Y por lo tanto puede haber una actividad o un aumento de la actividad farmacológica.
Profesora, ¿y en cuánto tiempo ocurre en la normalidad de nosotros que tomemos medicamentos para que se produzca eso? ¿Un año, 2 años, 3 años? Es que, como dije anteriormente, va a depender de la edad, ¿ya? Por ejemplo, en los niños más pequeños, o sea, es mucho más rápido todo, ¿cierto? Va a depender Se del regenera sexo, más ¿cierto? rápido Claro, porque en un en recién los niños nacido. en sí, por ejemplo, en los sanguíneos todo va más rápido porque está en periodo de desarrollo, ¿ya? En cambio, en los adultos mayores, el proceso de Está en envejecimiento retroceso. afecta toda esta actividad enzimática. Y nosotros nos damos cuenta de que nos está produciendo eso, que ya el remedio no está haciendo efecto. Y ¿hay algo que nos dice el cuerpo? ¿O podemos Claro, seguir pues, tomando y el cuerpo siempre avisa, el cuerpo Lo siempre avisa. Sí, por ejemplo, un hipertenso que lleva, no sé, 10 años tomando el mismo medicamento y sus presiones se ven siempre elevadas, sufre accidente vascular, es porque el medicamento ya no le no sirve, hace o efecto. tal vez la dosis no le sirve, o la combinación con otros fármacos ya no le está haciendo ningún tipo de efecto. Ya entiendo ya? Es que yo tomo muchos remedios, entonces hace bastante tiempo, por eso le hacía la pregunta, profesora. Muchas gracias. Profesora, usted dijo que en la edad era más frecuente, ¿qué cosa? ¿La inducción o la inhibición? Por ejemplo, La claro, es que va a depender de la edad. Por ejemplo, en los adultos mayores es más frecuente la inhibición. En los niños puede ser la inducción. Y también depende del sexo, si es mujer, si es hombre. Y también Profesora, influye y en mucho el factor genético. ¿Sí? en las mujeres la menopausia afecta Sí, sí, también afecta Mu- la menopausia. mucho, ¿cierto? Hay muchos cambios con la menopausia, cambios hormonales, ya, que también van a afectar toda la parte enzimática. Ya, si algo se altera en nuestro organismo, afecta a otra parte. La última pregunta. ¿Y en el hombre la andropausia también le afecta con esto a medida que va avanzando su edad? La andropausia, sí, pero el hombre tiene menos síntomas que las mujeres, ¿ya? Pero en sí también, también sufren cambios hormonales, ¿cierto? Que alteran en sí, por ejemplo, la estructura de la próstata, ¿ya? La producción de hormonas. Ya, gracias. Otro factor que puede influir en la biotransformación, como dijimos, es la edad, principalmente en los adultos mayores, porque justamente en estas edades es donde disminuye el nivel de las enzimas a nivel hepático, o es donde se encuentra disminuida. Al estar disminuida, lo que puede provocar es un aumento de la creatinina más el siguiente factor en la biotransformación Profesora, es el sexo. la perdimos, profesora, la perdimos. Ahora sí está afectando el sonido. Ahora la Sí, perdimos en un momento que Hay estaba un, hablando hay usted. un, No se hay escucha un mejor. micrófono abierto que está molestando con un zumbido, como run, run, run. Sí, eso Por también. Si hay favor, micrófonos abiertos, sí, abierto que estaba emitiendo un zumbido. Y eso también afecta, que incluso yo vengo conduciendo. Por favor. Pero aparte de eso, profesora, yo no le entendí todo lo último que dijo porque se fue como bajando el volumen. No se escuchó, se perdió las últimas frases las oraciones que dijo. a ver, espérame. Ya. A ver, ¿ahora se escucha? Sí.
¿Aló? ¿Se puede escuchar o no? Sí, profe, escuchamos. Yo escucho por lo menos. Sí, Yo también profesora. escucho. Yo también escucho. Profesora, ya van a ser las 8 si tomamos el receso y arregla ¿Se su escucha? problema con esto mientras. Profe, pero yo hace rato la estoy escuchando y la escucho bien. ¿Se logra escuchar, chicos, o no? Sí, profesora, Sí, se profe, escucha yo le bien. escucho. Sí, profesora, se escucha. Sí, profe, se escucha. Ella no nos escucha ahora, parece. ¿Se perdió, profe? Profe, ¿no escucha? Yo sí lo escucho. Sí, se escucha, profe. Ya. Ujú. Ya, ¿ahora me pueden escuchar? Sí. Ya. Yo lo escucho súper bajo ahora. Ya. Pero ustedes me escuchan bien. Sí, profe, se la escucha bien y fuerte. Ya. Entonces hablamos de que otro factor que puede influir en la biotransformación es la edad. Principalmente en una persona adulta mayor, porque justamente en esta edad es donde disminuye el nivel de las enzimas a nivel hepático. Hay una disminución, ¿cierto? O envejecimiento de las enzimas. Al estar disminuida, puede provocar un aumento de la vida media del fármaco más prolongada de algunos de ellos. O sea, la vida media, el efecto del fármaco puede ser más prolongado, ¿ya? Y eso igual influye en que sea más difícil de eliminar el fármaco, ¿ya? Va a estar más tiempo circulando, ¿cierto? Ya sea en el órgano o en el torrente sanguíneo. El siguiente factor que puede influir en la biotransformación es el sexo, pues los hombres tienen mayor actividad enzimática que las mujeres, porque la testosterona se encarga de aumentar esta actividad enzimática, mientras que en el caso de las mujeres, el estradiol se encarga de disminuir la actividad enzimática. Ya acá estamos hablando mujeres y hombres en edad fértil. Es por eso por lo que las enzimas hepáticas se encuentran más elevadas en el sexo masculino que en el sexo femenino. ¿Ya? Pero ocurren cambios cuando llega, ¿cierto?, el momento de la menopausia o la andropausia en los varones. El factor genético no deja de ser importante, pues se han hecho diferentes estudios en diferentes grupos de estudios, lo que generalmente eran animales, en donde se veían ratones de diferentes grupos que tenían mayor actividad enzimática y otras cepas tenían menor actividad enzimática. Ya estos estudios genéticos, ¿cierto?, que está realizado en animales, ha comprobado, ¿cierto?, que el factor hereditario, el factor genético, también influye en la actividad enzimática y por ende, ¿cierto?, el efecto que va a tener el medicamento.
Por eso siempre el medicamento va a tener, aunque sea para una función específica, ¿cierto? Va a tener un efecto diferente en cada persona. Y eso va a depender de su edad, de su sexo y su factor hereditario o genético. Profe, Sí, sí la escucho. consulta, me quedé pajareando en esta parte. En la parte que dijo que la biotransformación también se ve influida por el sexo, ¿a qué se refiere que en el sexo masculino sea más elevadas las enzimas hepáticas? Por efecto de la testosterona. Los hombres tienen testosterona y eso también influye en la actividad enzimática. ¿Ya? Las Pero enzimas al son ser más elevadas, ¿qué significa eso? Disculpe. ¿Cómo? Al ser más elevadas, ¿qué significa eso? Que la Que re- testosterona que tienen los varones, ¿cierto? Ejercen un mayor efecto en la enzima. Entonces va a metabolizar más rápido el medicamento. Hace que todas las reacciones químicas sean mucho más rápidas. En cambio, en las mujeres, el estradiol se encarga de disminuir la actividad enzimática. Hace que sea más lenta, que el proceso sea más lento, las reacciones sean más lentas. o sea, como decir, lo absorbemos más lento, una cosa así. Claro, el efecto, ¿cierto? Va a ser más Mm, retardado, la absorción va a ser más lenta. ya. Muchas gracias, profe. Ya. Profesora, usted habló de los factores genéticos, dijo que eran un estudio genético en animales. ¿Y qué comprobaba eso? De que va a depender de la genética de cada persona cómo va a ser la actividad enzimática, ¿ya? En un estudio acá, bueno, este habla de un estudio en ratones, ¿cierto? Que una determinada cepa, ¿cierto? O que tenía un determinado factor genético, su actividad enzimática, sus reacciones eran más rápidas. En cambio, en otro grupo, también de ratones, pero con otro factor genético, tenían una mayor actividad enzimática. Entonces la genética de la persona También es la influye. entonces es que me enredé. El factor genético, estudio de genética de animales que ha comprobado de qué depende la genética de cada persona, cómo será que, Reacciones cada enzima o cómo sea la actividad enzimática. ya. Ya. ¿Alguna duda con lo anterior? Porque vamos a hablar del último proceso que es la eliminación. Vamos a hacer un pequeño break de 15 minutos y después volvemos con la última parte de la farmacocinética, que es la eliminación. ¿Ya? Voy a tratar de- ¿Se escucha bien ahora o no hay problema, cierto? Sí, profesora, se escucha bien. Yo Ya, escucho bien. para no tener que cambiarme de lugar. Chuta. Ya. Ya, profesora, nos vemos. ¿A qué hora entonces? 15 minutos que yo voy. Eh, yo tengo las 20:05. A Ya, las 20:20, sí, ¿ya? ya, 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 profesora. Muy bien.
Ya, vamos a retomar la clase. Y vamos a seguir hablando de la última etapa de la farmacocinética, que es la eliminación. Y esta fase se da principalmente a nivel renal, ¿ya? Eliminación o también llamada fase de excreción, ya donde se produce eliminación del medicamento o sus metabolitos del organismo, ¿ya? La eliminación también puede ser, principalmente es renal, pero también puede ser biliar, salivar, respiratoria, a nivel de la piel, ¿ya? Etcétera. Todos los medicamentos se tienen que eliminar a través de alguna de estas vías. Pero en esta última parte nos vamos a enfocar principalmente a lo que es la excreción renal, ¿ya? Que se define como el proceso por el cual se eliminan los medicamentos y sus metabolitos del organismo. En palabras simples, es la salida de todos los fármacos
hacia afuera del organismo. Como mencionamos antes, esto se logra a partir de diferentes órganos y procesos, pero el más importante ocurre a nivel renal. Ya, para comprender este tipo de eliminación, debemos comprender cuál es la unidad funcional de los riñones, cuál es la célula principal de los riñones, y esta se denomina nefrona. ¿Ya? A nivel del hígado, nosotros veamos que la unidad funcional o las células se llaman hepatocitos. A nivel renal, la célula principal se llama nefrona. ¿Ya? Y la nefrona es la encargada de realizar todo este proceso de filtración. ¿Ya? Y por eso tenemos que entender un poquito cómo es su estructura. Ya acá tenemos, por ejemplo, en este dibujo, está, ¿cierto?, el riñón que tiene forma de una judía, ¿cierto? Tiene un área que se llama corteza, la pelvis renal, que es esa parte amarilla, ¿cierto? La médula, ¿ya? Y también tiene arterias y venas, ¿ya? La pelvis renal va conectada a los uréteres, ¿cierto? En la parte de la médula del riñón están ubicadas las nefronas, que son miles y millones, y son las encargadas de realizar todo este proceso de filtración. Actúan como un colador, ¿ya? Tenemos la cápsula de Bowman dentro de sus estructuras principales, ¿cierto? ¿Ya? Está el glomérulo, que es como un ovillo de lana, ¿ya? El túbulo proximal, el túbulo distal, los capilares, el conducto colector y el asa de Henle. Ya en cada parte de esta nefrona ocurre un proceso distinto, que eso es lo que vamos a ver en detalle. ¿Ya? Entonces, la unidad estructural y funcional del riñón y el que hace toda la pega de filtración es la nefrona, que es esta estructura. La eliminación del fármaco se compone de 3 pasos fundamentales. El primer paso es la filtración glomerular, el segundo la reabsorción tubular y finalmente el tercero es la secreción tubular. La filtración glomerular es el proceso que ocurre a nivel del glomérulo, ya como su nombre lo dice, y es un proceso pasivo. Ya acá no interviene ninguna molécula que traspase algún tipo de sustancia, sino que es a través de un proceso pasivo, por donde pasan todas las sustancias de bajo peso molecular o las más chiquititas, es decir, todos los fármacos son los que pasan a partir de la filtración glomerular, los más pequeños. Aquí es donde pasan toda la porción de drogas que no están unidas a proteínas. Ya recuerden que hay fármacos que se unen en mayor porcentaje a las proteínas y otras en menor porcentaje. Aquí lo que el riñón filtra es el porcentaje libre, ¿ya? La fracción libre o la fracción activa del fármaco. Una vez que el fármaco ya es filtrado a nivel del glomérulo, proseguimos al siguiente paso, que es la resorción tubular, ¿ya? Ese proceso ocurre, bueno, la primera etapa ocurre en el glomérulo, después viene en el túbulo proximal. La resorción tubular ocurre a nivel del túbulo proximal. Este último está compuesto por una membrana lipoide. Por lo tanto, las sustancias que son liposolubles pasan fácilmente a partir de difusión pasiva.
Pero por el contrario, las sustancias que son ionizadas pasan por transporte activo. En ella comienza a haber algo de selectividad para el paso de diferentes fármacos más liposolubles que mayores ionizados. ¿Ya? Entonces acá se encuentra el fármaco con esta barrera, ¿cierto? Que va a ser selectiva, que hay unas que van a pasar muy fácilmente y otras van a pasar pero con mayor dificultad, que van a necesitar un transporte activo, van a necesitar de que alguien los ayude a pasar esta membrana. ¿Alguna duda con eso? Sí, que dijo que el tubo proximal estaba compuesto por una membrana lipoide. ¿Y qué significaba eso? Que pasan sustancias que son liposolubles, pasan más fácilmente. El último paso es la secreción tubular, que ocurre a nivel del túbulo distal. ¿Ya? El túbulo proximal es todo esto que se ve como enredado. Y el túbulo distal es ese tubito recto. Aquí ya no existe el transporte pasivo, solamente existe el transporte activo. Y este transporte requiere de energía. Este transporte depende si hay un aumento de los niveles de droga a nivel del plasma. Pues si hay un aumento de la droga a nivel del plasma, será más rápida la eliminación del fármaco. Entonces acá influye igual el flujo sanguíneo. Pero sabemos que la concentración farmacológica, a su vez, depende de la absorción y de la fijación de las drogas. Entonces, así es como logramos la eliminación farmacológica a partir de la filtración glomerular, que ocurre a nivel del glomérulo. La resorción tubular, que ocurre a nivel del túbulo proximal. Y finalmente la secreción tubular, que ocurre a nivel del túbulo distal. Entonces, esas son como las principales estructuras que interfieren en la eliminación. El glomérulo, el túbulo proximal y el túbulo distal. ¿Ya? Aquí en el glomérulo hay una primera filtración, después el túbulo distal vuelve a reabsorber y realizar nuevamente una filtración y el túbulo distal finalmente es quien elimina la sustancia. Profesora, ¿a qué se refiere con el túbulo proximal y con el túbulo distal? Son que tubos, aquí estoy mostrando la imagen, que son estructuras de la nefrona que participan en la eliminación del fármaco. Primero el glomérulo, túbulo proximal y el túbulo distal. ok, le entiendo, pero proximal y distal, ¿a qué? Porque proximal es próximo y distal es distante. Proximal al glomérulo, a eso se refiere. Ok, Y gracias. distal al glomérulo. Ok, Profesora, gracias. profesora, en el glomérulo y en el tubo proximal se filtra más lento, ¿verdad? Porque se va El proceso eligiendo es más lento, el proceso claro. más lento de filtración. Y en Ujú, el tubular distal ya pasa más rápido, ya es lo que se eligió para eliminar. Eso, exacto, ¿verdad? sí. Ah, ya. Muchas gracias. Profesora, en la filtración glomerular dice que es un proceso pasivo, ¿verdad? Ujú, Y entendí que la secreción tubular es un proceso activo. exacto. Entonces, ¿ah?
Sí, es Y más entonces activo. la resorción tubular, ¿qué proceso sería? Es activo igual. También es activo. Sí, eso significa que necesita un ayudante para que las moléculas pasen esa barrera. O sea que el único pasivo es la filtración glomerular. Sí, el único pasivo. Ya. Gracias. Entonces, así es como logramos la eliminación farmacológica a partir de la filtración glomerular. Esto ya lo dije, que ocurre a nivel del glomérulo, ¿cierto? Luego la resorción tubular, que ocurre en el túbulo proximal, y finalmente la secreción, que ocurre en el túbulo distal. Como vemos, cada uno de estos procesos se va haciendo un paso cada vez más selectivo y es mucho más complicado para que haya una correcta eliminación. ¿Qué pasará en las personas que son monorrenales o que están en una etapa terminal de enfermedad renal crónica? ¿Cómo será el proceso de eliminación? Más lento. ¿Será efectivo? No, no es efectivo. ¿Qué pasa en las personas que se dializan? Y todo es más lento. ¿Funciona ahí el Perdón. riñón o no? No, profe, no No, funciona. no, No profesora. No funciona, funciona. ¿cierto? Ahí, en ese caso, ¿qué pasa? ¿Qué Con pasará con los sonda, medicamentos? Se le instalan, Profe, no se le escucha, se quedó pegado. Hacer filtro, ¿no? ¿Cómo? el organismo, profe. Pregunto si funciona como filtro. Ahí, en ese caso, las personas tienen que acudir a diálisis. La máquina funciona como filtro, porque no hay un riñón funcional. No existe, o sea, el riñón está, pero no funcionan sus nefronas. Entonces no hay filtración, ni no hay tampoco filtración. eliminación. Y cuando profesor, y cuando le colocan la bolsa, la sonda, Ah, no, eso es para eliminar la orina, pero ahí no hay un problema del riñón, no hay ya, un problema de la nefrona, sino que hay un problema a nivel de la vejiga. Ya, nosotros estamos hablando a nivel del riñón. ¿Qué sucede en esas personas en las cuales el riñón no funciona y dependen totalmente de una máquina para poder realizar ese proceso de filtración y finalmente la eliminación? ya. Esta no es la única forma de eliminar un fármaco, pues también pueden eliminarse a partir de diferentes órganos. Ya también pueden ser los pulmones, el tubo digestivo, ¿cierto? A través de la saliva, a través de la vía hepática, o Respiración, biliar, ¿sí? La respiración, eliminación por el colon e incluso una eliminación de otros líquidos, ¿ya? En las vías pulmonares, ¿cierto? Es como la otra vía anexa, ¿cierto? El tubo digestivo, ¿cierto? También participan activamente en lo que es la eliminación de un fármaco. La vía de eliminación pulmonar es la más sencilla. Se realiza a partir más que nada de difusión de oxígeno y dióxido de carbono.
Ya esto se elimina a partir de la expiración. Nosotros inspiramos, ¿cierto? Tomamos aire y cuando expiramos o eliminamos el aire, también estamos eliminando ciertos fármacos. Otro tipo de eliminación es a partir del tubo digestivo. Y aquí hay algo muy importante, y es que generalmente los fármacos que son administrados por vía enteral son los que se eliminan a partir del tubo digestivo, a través de las heces fecales. En este proceso puede haber una falla muy importante, y es que la absorción también podría traer consigo una eliminación farmacológica. Porque como dijimos anteriormente, el fármaco se absorbe a nivel de los intestinos y en este caso, en la cual, por ejemplo, hay una falla en la absorción, no se van a absorber. Entonces, los fármacos saldrían de esa misma manera. Por otro lado, los Profesora, fármacos... profesora, disculpe. Dante López, me tengo que retirar Ya, para que me ponga presente, por favor. Dante López. Muchas gracias. bueno, ya. Por otro lado, los fármacos que se administran por vía parenteral y se eliminan por el tubo digestivo, esos fármacos, si son los que sí se eliminan al 100% por el tubo digestivo, ¿ya? Esos sí van a salir al 100%. Pero acá lo principal es entender de que la vía principal es la vía o la excreción renal. También hay otro tipo de eliminación, que es a través de la saliva, ¿ya? Acá interactúan las glándulas salivales. Por este medio se pueden eliminar diferentes tipos de fármacos, como por ejemplo los antihipertensivos, o incluso los metales como el mercurio y como el bismuto. En el caso de estos metales, pueden provocar un aliento ferroso o un aliento metálico, ¿ya? Y cuando pasa eso, la mucosa oral se daña. El siguiente tipo de eliminación es la eliminación hepática o biliar. Este es el segundo tipo de eliminación más importante dentro de la farmacocinética. Se realiza, como dice su nombre, a partir de la vesícula biliar, pues se eliminan diferentes tipos de fármacos a partir de esta vía. También tenemos la eliminación por el colon. Esta, a diferencia de la eliminación por el tubo digestivo, será a partir del torrente sanguíneo. Se refiere a que la circulación sanguínea y estos fármacos que se encuentran justamente ahí pasan hacia el colon a partir de difusión o transporte activo. Es decir, que se requiere energía para que estos medicamentos puedan pasar a la circulación. Este tipo de eliminación tarda bastante tiempo en lograrse, más que los otros sistemas de eliminación.
Y finalmente tenemos la eliminación de otros líquidos. Y acá nos referimos principalmente a la eliminación a partir de las lágrimas, del sudor o también de la leche materna. Incluso el más importante de aquí probablemente sea la leche materna, pues si bien tenemos una madre que está dando de lactar o amamantando a un bebé, lo que podría pasar es que se transfiera el fármaco que la madre está consumiendo al niño recién nacido. Entonces acá tenemos que el fármaco está siendo consumido tanto por la madre como por el bebé. ¿Ya? Esto debe considerarse como tóxico para el niño por este tipo de vía de eliminación. Por eso las mamás que están en periodo de lactancia, ¿cierto? Tienen que consultar por cada fármaco que están tomando. O sea, el médico no va a indicar fármacos que sean tóxicos para el niño. Entonces, muy importante que si tenemos a un paciente que está amamantando y está consumiendo algún tipo de fármaco, tener en cuenta esto, ¿cierto? Ahí en esos casos muchas veces la madre tiene que suspender lo que es la lactancia para que el fármaco no sea traspasado al bebé a través de la leche materna. Ya. ¿Alguna duda con estos procesos de eliminación? Acá tenemos No, un resumen de lo que es la excreción. Ya este cuadrito ahí tienen que tenerlo bien en cuenta. ¿Ya? La vía principal, ¿cierto? El riñón. ¿Ya? ¿Cuál es su unidad estructural y funcional? La nefrona. ¿Cuáles son las principales partes de la nefrona? El glomérulo, la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, distal, entre otros. ¿Ya? Pero esos son como los principales. ¿Qué fármacos elimina el riñón? Elimina ya sea fármacos activos o fármacos inactivos. ¿Ya? ¿Cuál es el proceso? Primero, son tres etapas del proceso. La primera es la filtración glomerular, que ocurre a nivel del glomérulo y es un proceso pasivo. Luego viene la resorción tubular, que ocurre en el túbulo proximal. Y acá hay una selectividad. También pueden pasar sustancias por transporte pasivo y activo, pero principalmente activo. Y en la etapa final, en la secreción tubular, ¿cierto? Que ocurre en el túbulo distal, es solamente transporte activo. También tenemos otras vías de eliminación. La vía pulmonar, el tracto digestivo, la vía salival, la vía hepática, el colon y los líquidos. Y acá en otros líquidos, ahí encontramos las lágrimas y el sudor. Y también la leche materna. ¿Alguna duda? No, profe. Ya. ¿Alguna duda? ¿No? ¿Ninguna? Acá lo principal es entender que la eliminación ocurre en estas principales estructuras de la nefrona, que son el glomérulo, el túbulo proximal y el túbulo distal. ¿Ya? Eso es lo más importante.
y que también existen otras vías que están en este cuadrito resumen. ¿Ya? Voy a pasar la asistencia si no hay ninguna duda. Para que estén atentos. Ninguna duda. Ya. Va a haber prueba, ¿no es cierto? Sí, va a haber prueba. Recuerden que se abre el Ya. día jueves. El Ya. día jueves se activa. ¿Ya? Ya. ¿Se entrega el sábado? Eso mismo voy a preguntar. Sí, el mismo horario de siempre. Ya. Entonces, de jueves a sábado. De jueves a Sí. sábado. Sí. Ya. Profesora, ¿cuántas clases nos quedarían con usted? Porque nos queda poquito que pasar. Claro, esta es la cuarta clase. Nos quedarían 2 clases. Ah, ya. ¿Ya? Sí, porque la clasificación de los medicamentos se ve que es corto comparado con lo que hemos visto. Sí, es que los otros módulos van a ir ahondando en el tema de la clasificación. Ah, Ya lo que nosotros vamos a presentar acá es como una pincelada, ¿no? Pero Ya. adelante van a ahondar más en lo que es la clasificación de los medicamentos. Ya. Gracias, profe. ¿Profe? ¿Sí? Soledad por acá. Mire, tengo una consulta. Este fin de semana yo trabajo en una empresa de limpieza y nosotros nos movemos por diferentes zonas de la ciudad de Iquique. En este caso, mañana me corresponde salir al interior de Iquique y yo creo que vamos a estar de vuelta porque es un trabajo grande el día sábado, tal vez en la tarde, lo que a mí me significa quedarme sin señal de internet. Yo sé que mañana parto en la tarde y regreso el sábado. Nosotros trabajamos todos los días porque somos un emprendimiento, no tenemos días feriados, no hay feriado, no, solo se trabaja. Entonces me preocupa el tema de la prueba, porque mañana se va a abrir a las 10 de la noche y se va a cerrar el sábado a las 3 de la tarde y yo no sé, yo difícilmente tenga conexión a internet porque nos vamos a un pueblo muy al interior de Iquique que se llama Chusmisa y allá no hay conexión a internet, para nada. Ya. Yo creo que casos puntuales hay que hablarlos en privado. ¿Ya? Ya, Porque profe, hay un horario estipulado y eso lo ve la profe Yesenia. tendría que hablarlo con la profe Yesenia. Mire, es que déjeme un mensaje para recordar y hablar con ella. ¿Ya? Ya, le voy a escribir inmediatamente por interno, profe. Ya. Profesora, Gracias. profesora, Sí. tengo una duda porque la otra profesora había dicho que el 3 de abril íbamos a comenzar con unas disertaciones grupales. ¿Eso va todavía o ya no? Sí va, pero ella no me ha dado los lineamientos ni las directrices de dicha disertación. Ah, Así ok, que ya. ahora le voy a escribir para tenerle alguna respuesta y cualquier cosa le aviso por el grupo de WhatsApp. Ya, gracias. ¿Ya? Voy a pasar la asistencia. Digna Humada, Ya. Presente. María Araya, Presente. María José Báez, Presente. Francisca Burgos, Vanessa Bustos, Presente. María Candia, Soledad Carpio, Presente, profe, presente, presente. ya, Fernanda Carvajal, Fernanda Carvajal, Le saqué el pote. Grace Carvajal, Elisa Choque, Presente, profesora. Mauricio Contreras, Presente, Mauricio Contreras presente. Cecilia Cortés, Cecilia Cortés, Valesca Cortés, Presente.
Erika Cortés, Presente, profe. Aide Cutipa, Aide Cutipa, Yesenia del Toro, Presente, profe. Paula Durán, Paula Durán, Marianela González, Presente, profesora. Buenas noches. buenas noches. Karen González, Presente, profesora. Nadia González, Presente, profe. ya. Merlis Gutiérrez, Merlis Gutiérrez, Laura Herrera, Laura Herrera, Rosa Inaipil, Presente, profesora. Mical Klassen, Presente. Juana Lagos, Presente. Génesis Leiva, Presente. Dante López, al compañero que se retiró. Alexa Mancilla, Alexa Mancilla, Ana Meléndez, Ana Meléndez, Karina Molina, Presente. Thais Moreno, Presente, profesora. Carmen Muñoz, Presente, profe. ya. Alfredo Ortiz, Alfredo Ortiz, Marcelo Oche, Marcelo Oche, Jacqueline Prado, Jacqueline Prado, Sharon Quiroga, Sharon Quiroga, Ulises Ribota, Presente, profesora. Alolimar Rincón, Presente, profesora. Nadia Trujillo, Fernando Uribe, Presente, profe. Catherine Urra, Presente, profe. Jonathan Valdivia, Jonathan Valdivia, Marcelo Vázquez, Marcelo Vázquez, Lorena Vega, Lorena Vega, Presente. Presente. ya. María Villarroel, Presente. ¿alguien que no haya mencionado? Parece que los nombré a todos. Ya. Entonces, esa sería la clase de hoy. Voy a intentar subir ahora ya, que esto se demora un poquito, subir la clase. Pero de aquí a mañana va a estar en la plataforma. ¿Ya? Que tengan buenas Muchas gracias, noches, profe. Buenas descansen noches. y nos encontramos la próxima semana. Que estén bien. Que tenga buen fin de Gracias, semana. profesora. Buenas noches. Igualmente, gracias. Buenas noches, profe. Gracias.